Hola, mi nombre es Edwin Raymond. Yo soy licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. También estudio una maestría en docencia en español. Esta vez les voy a hablar sobre la parte de español y literatura del examen de la UNAM. ¿Por qué digo español y literatura juntos? O sea, ¿por qué los asocio? Porque pues, tienen mucho que ver uno con otro. Estas dos áreas que piden para el examen de la UNAM, independientemente del área que vayan, de la licenciatura que escojan, que elijan, al final cuenta mucho español y literatura. Eh, y cuenta mucho y muchas personas se equivocan en estas áreas porque no saben cómo estudiar, ven el temario y suelen confundirse, cuando realmente es muy sencillo. Siempre y cuando alguien o encuentren buena información o hay alguien que les ofrezca una ayuda. En este caso, espero que el video que voy a hacer sobre español, sobre el área español, haré otros videos después donde aparecerá también literatura, eh, les aclare, les aclare bastante bien el temario de español para entrar a la UNAM. ¿Ok? Es muy importante antes de acabar y que empecemos a ver propiamente el video, que dimensionen bien las áreas del examen de la UNAM. Español, literatura, si las juntamos, porque además que tienen que ver, si las juntamos, cuentan mucho. Así mismo, por ejemplo, historia de México, historia universal, olvídense un poco de los nombres, sino nada más vean, es historia. Entonces, literatura y español se parecen mucho. Historia de México y historia universal se parecen mucho. Química y biología en cierta forma también se parecen mucho. Entonces, es mejor verlo como en grandes bloques. Español y literatura cuenta mucho, por eso es bueno prepararse y además cuando estudiamos bien español ya no necesitamos estudiar, no necesitamos empezar de cero para estudiar literatura o viceversa. Como ambas se parecen, entonces es muy sencillo. Pongan mucha atención al video que vamos a ver y espero que les sirva. UNAM Español. A continuación veremos el temario, bueno, veremos el área de español del temario para ingresar a la UNAM, para el examen de admisión de la UNAM. Español es, después de matemáticas, el área que más piden puntos, pero de hecho si sumamos español y literatura, que es otra área, sumados dan más que matemáticas, incluso más que para licenciaturas que piden muchas preguntas de matemáticas. Entonces, tengan en consideración esto porque sí es importante tener bien, eh, tener buen conocimiento del área de español, tener muy claro el temario, que además es muy sencillo. Lo veremos ahorita. Bien. Funciones de la lengua. Recuerden, no hagan mucho caso de nada más de los grandes temas. Funciones de la lengua, no hagan caso si aparece después 1.1. No. Traten ahorita nada más de tener claro cuáles son las funciones de la lengua. Las funciones de la lengua, como hemos dicho en el otro video que también tenemos sobre literatura, que ya lo subimos a YouTube, las funciones de la lengua están relacionadas con los elementos de la lengua. En este caso, por ejemplo, la función referencial es cuando se está subrayando el contexto. O sea, siempre el hablante habla, el oyente escucha, hay un mensaje de por medio, siempre hay un contexto, o sea, un lugar o un espacio donde se está llevando a cabo la comunicación. Hoy en día puede ser pues por internet o por ondas satelitales. Siempre hay un contacto, es un medio físico por el cual, más bien el contacto es el medio físico por el cual se establece el mensaje. Puede ser un papel cuando es un mensaje por escrito o pueden ser ondas satelitales. Entonces, el código es el idioma, principalmente el idioma que hablan entre ambos, ¿no? Tiene que existir esto para que haya una comunicación. Entonces, la función referencial es cuando nos estamos eh, remitiendo principalmente al elemento del contexto. Por ejemplo, en el 2008 hubo una crisis de influencia. El hablante no está hablando de sí mismo ni está dando una orden, está más bien hablando de un contexto, está remitiéndose a algo que está un poco más allá, por así decirlo, del hablante y el oyente. Generalmente en los noticieros y en las crónicas encontraremos este tipo de función. Función conativa. La función conativa es cuando el oyente o receptor, que es lo mismo, no vayan a preocuparse mucho si de repente escuchan receptor, oyente, o en vez de escuchar funciones de la lengua, escuchan funciones de la comunicación. Es exactamente lo mismo, nada más son dos diferentes maneras de decirlo. La función conativa es la que implica más al oyente. O sea, siempre está hablando el hablante, el emisor, pero el oyente es como
el elemento que estamos subrayando aquí. Entonces, por ejemplo, eres un idiota, abre la puerta. O sea, un insulto, algo muy, con mucha agresión, muy golpeado, algo eh, donde estamos sobresaltando al oyente, es cuando decimos que es una función conativa, con esa connotación. Absténgase de introducir alimentos, no las reglas, estás afuera de las albercas y se nos piden. Entonces, bueno, ese es un claro ejemplo de función conativa. Después, ahora, función fática. La función fática está relacionada con con el contacto o canal, ¿no? El medio físico. Entonces, el emisor quiere probar si este medio físico está abierto, si el canal de comunicación está abierto. Entonces, por eso dice, bueno, probando 1, 2, 3. O sea, es una forma para checar si, si está el canal abierto y para que el oyente lo pueda escuchar, ¿no? Es muy sencillo. Son como frases estereotipadas. Función metalingüística. La función metalingüística es la que se relaciona con el código. You speak English, hablas español, sabes de sistemas computacionales. El emisor o hablante quiere constatar si el oyente eh, habla su idioma o entiende ciertos términos. En los diccionarios de la lengua, diccionarios técnicos, la función poética es la que se está remitiendo el mensaje. Función poética, el mensaje. En este caso, el emisor, más que hablarnos de un contexto, por ejemplo, como aquí, lo de en el 2008, una crisis de influenza, o dándole una orden al oyente, o hablando de sí mismo, está tratando de que el mensaje en sí mismo, este mensaje, suene bien, se escuche bien, esté bien dicho, en pocas palabras, y se preocupa por el cómo decirlo, más en el qué decir, en el cómo decirlo para que suene bien. Entonces, en esta función poética, con una pata colgando, escojo una pedrada, es un fragmento de un poema muy bonito. Estas son las mañanitas, fragmentos de canciones o poemas. Nos pueden preguntar en el examen un fragmento de canción o un poema y tenemos que detectar qué tipo de función es. Así de sencillo. Hay preguntas de verdad muy sencillas en el examen. Una de estas es precisamente las funciones. Después, función emotiva o expresiva. Es la que nos estamos remitiendo al hablante o al emisor. El emisor, por ejemplo, escúchame por favor, me siento muy feliz. Son los monólogos en los diarios. El emisor o hablante es el que no habla de un contexto, no está dando una orden, no está hablando en el mensaje, no está, ya sabe que el contexto está abierto, ya sabe que el oyente habla del mismo idioma, ahora está hablando de sí mismo, de sí mismo. Por eso son los monólogos en los diarios. Acabamos de terminar de ver las funciones de la lengua, que es un tema muy parecido, de hecho es casi el mismo tema que preguntan en la literatura. Lo vimos más o menos en 5 minutos. Por 5 minutos de estudiar bien, o si ustedes pueden repasarlo 2 o 3 veces, por 15 o 20 minutos de repasar bien, podemos llegar a tener 2 o 3 preguntas, 2 o 3 aciertos en el examen. Ustedes más o menos vayan valorando esto, que no necesitan invertir muchísimo tiempo para obtener 1 o 2 aciertos en el examen, poco a poco, ¿no? Conforme vayamos estudiando, pues vamos a ir sumando más aciertos, pero en este caso, funciones de la lengua que también aparecen en la literatura, es importante comprenderla bien y además, pues es muy sencillo.